Ok, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos de vuelta a otro episodio de La Banqueta Virtual en jueves de divulgación de ciencia. Soy Kevin H. Pilgrim, me acompaña Vanessa Herrera, también Carlos González y Henry Cabrera, Buenas nuestro noches, ¿cómo divulgador de están? Qué gusto ciencia. verlos. Hola, ¿cómo están? Pues esta noche tenemos un tema bastante especial, que es pues comentar el debate de The Wild Project Debate, que hubo hace un par de semanas respecto a un debate entre conspiracionistas y divulgadores de ciencia. Así que bienvenidos y esperamos que les guste el episodio de esta noche. Entonces, ¿quién nos quiere contar cómo estuvo el debate? ¿De qué se trató? Para darle un poquito de contexto a a nuestra audiencia. Si quieren, inicio yo. Pues, Dale, eh, Carlos. no, dale, Dale, Carlos. Henry. Dale, Henry. Dale, Henry. The Wild Project hace un programa de podcast y también de YouTube bastante seguido. Y hace tiempo hace sus entrevistas y ha entrevistado varias veces a lo que es Javier Santolaya y Rocío Vidal, que es la gata de Schrödinger. Y desde hacía rato ya les había propuesto él, junto con Ignacio Crespo, que hicieran un debate con los conspiranoicos. Crespo se decantó él es científico también, se decantó por el hecho de que él alega que lo que tocan los conspiracionistas ya está zanjado, hay suficientes evidencias para demostrar que ellos están equivocados, a lo que Javier Santolaya sí aceptó el debate junto con Rocío. Rocío sí, ese es su trabajo de ella, es periodista científica, incluso ella ha entrado de incógnito a varios lugares de ufología, incógnito, y a veces hace entrevistas también, algunos que son muy abiertos, charlatanes, personas que se encargan de estafar a la gente. Y lo que alega Javier Santolaya es de que cerrándole la puerta a ese tipo de personas solo los hace más fuertes uno, porque estas personas alegan de que la ciencia les cierra de un carpetazo el camino a ellos y por tal motivo la ciencia está vedando lo que es lo que ellos traen para comunicar, que son alternativas. Y eso hace de que ponen ejemplos como cuando Galileo, por ejemplo, se le vetó, porque lo que se promulgaba en ese tiempo era lo que realmente era la verdad. Pero usted demostró más adelante que lo que es, por ejemplo, que la Tierra gira, no es el Sol que gira alrededor de la Tierra, terminó siendo un hecho científico. Igual ellos alegan de que como la ciencia les cierra las puertas, pues entonces ahí están cometiendo un error, y en parte tiene razón Javier Santolaya, ¿verdad? Que no hay que cerrar, la ciencia tiende a ser bastante elitista a veces, tiende a burlarse, a mofarse de estas personas, y estas personas se han, lejos de disminuir estos movimientos de conspiracionismo, hemos notado que han ido aumentando cada vez más. Entonces la mejor forma de combatirlos es debatiendo y demostrando en qué se equivocan ellos. Totalmente. Yo platicaba hace un par de días con Carlos, que él me comentaba sobre el asunto del debate, y yo le decía, es que yo creo que eso no es ni debate. Yo tengo que admitir que en lo personal yo estoy en el asunto de que a ese tipo de gente es complicado el darle una plataforma, ¿eh? Pero es la opinión que yo tengo, pero entiendo el argumento que mencionas, Henry, de decir, pues hay que dar plataforma, no para que ellos digan sus cosas, sino que para refutarles sus argumentos. Yo eso era lo que comentaba. A mí eso se me hace un poco complejo, porque yo les decía a ustedes, yo les decía a Carlos y te decía a ti, Henry, y a Eder, la semana pasada, yo les decía, qué paciencia, de veras, para ver el debate, para empezar, para ver el debate, y qué paciencia para Santolaya y la gata de tener que hablar con ese tipo de gente. O sea, de veras que yo me quedé, por Dios, es que sí es necesaria una paciencia de santo. Pero
pues quisiéramos ver de qué hablaron en ese debate. Sí, solo un pequeño aporte. Hace 30 años, 50 años, los medios de comunicación eran pocos, ¿va? Entonces a estas personas tenían muy poco espacio para poderse comunicar. Con la apertura, la democratización de las redes sociales, estas personas tienen espacio y sus canales a veces son mucho más grandes que los canales de divulgación científica, porque a veces lo que es el contenido controvertido tiende a ganar adeptos, ¿sí? No, ahora ya no, porque eso era lo que yo te iba a decir, que lo controversial es lo que tiende a jalar. Sí, gente. Exactamente. Si por ejemplo uno sube, un ejemplo, posteen algo, información, divulgación, postéenlo en Twitter, por ejemplo, en X. Van a tener unos cuantas vistas y todo, pero publiquen un tema controvertido, por ejemplo, ideología de género, un ejemplo. Publiquen eso y se va a hacer viralizar. Lo mismo sucede con lo que es la paz y quítenle los ¿cómo se llaman? Los mensajes. Los comentarios. Se vuelven mentadas de madre. Perdón, pero eso te voy a contradecir, Henry. Ajá. Porque de hecho, muchas de las conspiraciones son errores científicos divulgados por científicos en revistas científicas. Hay un montón de errores. Hay un montón de errores científicos avalados por científicos que después salen a desmentir los científicos, pero resulta que esa fase entre el error y la divulgación correcta se crea un hoyo, y en ese hoyo se crean teorías de conspiración o se cree... Es que aquí, por ejemplo, aquí hay dos cuestiones. Aquí, una, estás cayendo en la falacia veracundian de autoridad, porque lo que dice un científico no es la verdad absoluta. Es lo mismo que se aplica, por ejemplo. Tengo este libro acá que es un magnífico libro que va a tocar leer en el tema, Carl Sagan, El mundo de sus demonios. Lo que dice el libro, parte de lo que dice el libro no es porque Carl Sagan lo haya dicho, sino porque la evidencia de lo que él dice confirma lo que él dice. Lo mismo sucede con los papers y lo que sale en las revistas científicas. Un paper no es una verdad científica, ni es una verdad, ni es la última verdad. Entonces a veces la gente tiende a confundir que porque lo dice un científico X, cae en una falacia de autoridad 1 y la opinión de los científicos o de dos científicos no es una verdad absoluta. Para empezar tiene que haber un consenso, y es algo que tocan ahí en la temática del debate. Porque dice, entonces hay dos grupos, dice, sí, dice Mr. Tartaria. Entonces le dice, entonces, ¿cuánto? Le dice, hay unos científicos que están en contra, pero ¿cuántos? 40-50, 50-50, no, son varios. Pero la opinión de 3 disidentes, que es opinión de ellos, no es una verdad absoluta, solo es una opinión de ellos, que tiene que ser confirmada con hechos reales para que se termine convirtiendo en una verdad, si no, simplemente sigue siendo una opinión. Totalmente. El problema radica cuando revistas científicas publican esos tipos de errores. Exactamente. Entonces, ahí es donde... Ajá. Y lo que se gana detrás, porque miren, podemos decir lo que querramos de Mr. Tartaria y de los conspiranoicos, pero yo estoy seguro que esos no creen lo que dicen, pero ganan de lo que dicen, ¿va? De lo que platicamos, de lo que es controvertido, porque eso genera visitas, genera seguidores, genera donaciones. Si vos estás en contra del establishment, estás en contra de la élite, estás en contra, muchas personas tienden a seguirlo porque dicen, esta persona es uno que está luchando contra los poderes oscuros que controlan el mundo, que controlan la ciencia, que la ciencia es elitista, que la ciencia es esto, que la ciencia... Y entonces tienden a tener muchos seguidores y ganan bastante dinero, a comparación de una persona que se dedica a divulgar ciencia, que son pocas vistas las que tienen, son muy pocos canales que llegan a tener una gran cantidad de visualizaciones. Que ya se hace por amor al arte, básicamente. Exactamente. Yo sigo varias en TikTok, muchas cuentas de divulgación científica. Y si la comparas con las cuentas de conspiraciones o otro tipo de cosas, pues son bien pobres, sí son bien pobres las de
las de divulgación científica son bien pobres. Sí, entonces... Y personas como Santa Olaya, La Gata o por allá hay otro par más, tienen muchas vistas, pero no le pegan a lo que los conspiranoicos ganan. Sí, son muy pocos canales que salen y uno tiende a ver solo la punta del iceberg con ellos, porque ellos son los divulgadores top, pero si uno se pone a ver, hay divulgadores muy buenos detrás que tienen muy pocas vistas. Yo sigo algunos también que tal vez tienen 20,000 seguidores, 10,000 seguidores, que son divulgadores de hace mucho tiempo, pero tienen muy pocos seguidores y divulgan muy buen material. Pero si uno tiende a ver, por ejemplo, ¿qué es lo que tiende a ver uno? Por ejemplo, en divulgación en general, Santa Loya, que es Datum Blog, Frank Quactur, el robot de Platón, lo que es la gata de Schrödinger, y otros cuantos divulgadores tiende a ver más, y de ahí algunos podcasts, que tal vez el podcast más famoso de ciencia, que es Coffee Break, son son el top que hay. De ahí todos los demás divulgan muy bien, pero están muy abajo, muy pocas visualizaciones. Y a veces personas con pobre material que solo toman una teoría conspirativa y tienen una cantidad de visualizaciones. Y encima que también se hace mucho hate watching, Henry. Por ejemplo, yo recuerdo que en el TikTok, hace un año, creo yo, más o menos, estaba esta divulgadora. Digamos, básicamente era negacionista, pero fue donde yo dije, ok, sí hay negacionistas de todo, porque ella era negacionista del Imperio Romano. Ella decía que el Imperio Romano jamás existió y argumentaba cosas, ¿no? El asunto es de que mucha gente viene y le da vistas precisamente para burlarse, para atacarla, pero está cayendo en el juego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más fácil venir y pelear con un desconocido o decirle cosas, a venir y realmente ser retado por temas que uno tal vez no conoce o uno no domina, ¿verdad? O superar ese valle del Dunning-Kruger, ¿no? El valle de la desesperación. Exactamente, porque también no es agradable decir, bueno, soy un ignorante al respecto, no es agradable. Entonces, yo creo que es como que una mezcla de la situación que dices, Henry, de, está peleando contra los malos, porque generalmente sí se hace un nosotros contra ellos, se vio en lo que yo vi del debate, y eso, ¿no? Que es, de por sí es como una narrativa bien fácil de jalar a la gente, ¿verdad? De, vengan, nosotros somos los que estamos en contra de los poderosos, en David contra Goliat, si usted no está con nosotros, usted está apoyando a Goliat. Entonces también creo yo que es una perspectiva a tomar en cuenta respecto a cómo esta gente vende sus ideas, ¿verdad? Porque diría yo que no llegan ni siquiera a argumentos, en mi opinión. Sí, realmente el dualismo vende bastante. Nosotros nacimos bajo una concepción que la sociedad es cristiana y ve un dualismo bien bueno y malo. Y el dualismo siempre que está en la concepción del guatemalteco o el latinoamericano, incluso la mayor parte de la sociedad tiene esa concepción. Entonces va a haber una lucha eterna entre lo bueno y lo malo. Y como tal y dijiste, el que no está conmigo está contra mí, o son borregos que están adoctrinados, se utilizan palabras. Entonces pues, esa jerga que ellos siempre utilizan, ¿va? Para hacer a la gente reflexionar será, entonces vamos a escuchar las ideas que esta persona tiene, vamos a seguirla, vamos y terminan, a veces ingenuamente, muchos terminan cayendo, o tal como toca Enrique, es un filósofo, que existe la paradoja de lo que es el escepticismo. Un escepticismo salvaje termina llevándonos a caer, a creer charlatanería y tonterías, porque negamos tanto las cosas nosotros que no hay simple y sencillamente evidencia que logre demostrar lo que uno está intentando demostrar, porque siempre va a encontrar una argucia uno para votarla, siempre, o es fake, o es generado por computadora, o que es una vista a hoja de pez, los satélites son globos, las estrellas no existen, y siempre vas a buscar algo para votar ese marco teórico que te está dando, que la evidencia de que eso es cierto, lo vas a votar, y terminas cayendo inevitablemente en
creyendo en cuestiones que realmente una persona sensata no las creería. Carlos. Espérame, fíjate que me preguntan qué errores científicos. Fíjense que si ustedes se ponen a investigar en la historia, hay revistas de ciencia a las que se le han colado charlatanes, literalmente, y que han puesto eso, charlatanerías en revistas científicas, ya sea médicas, ya sea de ciencia, de astronomía, donde se han equivocado, y al final la revista termina, miren, este fue un error, pero nadie se fija en la corrección, sino todos se fijan en el error. Hoy no los traigo porque como la realidad es que de lo que vamos a hablar es del debate entre la gata entre la gata, el Santolaya y los conspiranoicos. No los traigo, pero se los prometo traérselos para una próxima. Pero volviendo al tema del debate, y empezando ya de lleno con el debate, a mí me pareció que todo lo que dice Kevin tiene razón, ahí no hubo debate, porque el señor Mr. Tartaria se dedicó a no dejar hablar ni a Santolaya ni a la gata. Solo sí, por ahí no hubo debate. Sí, es que ese realmente, por más que Jordi intentó pues refrenarlos, existe un postulado, una tontería es mucho más difícil de explicar que una verdad, ¿va? Porque tenés que desmontar la tontería y cambio explicar los hechos es mucho más difícil por simple lógica. Y debate no hubo. Mr. Tartaria utiliza algo que se llama en lógica argumentativa falacia ad nauseam. Repite y repite y repite lo mismo siempre y siempre y no deja hablar a las personas. Y soltado, pero ¿saben qué es la parte de lo bueno de este, pongamos, debate? Es que soltó unas perlas que no se pueden dejar por un lado. Y esas perlas son las que vamos a tocar ahí, aparte de otros temas que vamos a sacar. Yo creo que voy a... Ajá. Dale, Henry. ¿Sí? No, Dios, yo voy a tocar el primer tema de lo que ellos hablaron. Dale. Sí, Vanessa. A ver, Vanessa. ¿Estás muteada? Ahí está. Ya vi que estoy muteada y el mouse no me, ¿cómo se llama? Me molesta. Solo vamos a leerlos porque después vamos a los amigos, porque después vamos a entrar en el tema y ya no vamos a, ya se nos van a juntar demasiados. Dice Evelyn Vega de Facebook. Hola amigos, hola Evelyn, bienvenida. Davidcito. Dice Marta Cuarón. Saludos, curioso de este tema. Yo pensé que iban a hablar de espantos otra vez. Hola Martita, bienvenida a la banqueta virtual. Fíjate que eso fue ayer. Hoy estamos en el área de los divulgadores de ciencia y mañana hablaremos de política. En realidad aquí somos amplios, Martita, pero para todos los temas eres bienvenida. Davidcito dice, bueno, yo creo que le acaban de contestar, ¿no? ¿Cuáles han sido estos errores de los que habla Carlos? 100 de cilantro dice, ¿por qué no explican la expansión del universo? Acabamos de hablar de eso hace 2 semanas. Sí, está el episodio donde hablamos precisamente del universo. Sí, vamos a tocar, podemos tocar un tema más adelante de eso también, sobre la expansión, la energía oscura. Ok. ¿Cómo era? ¿El Bang Bang? El Big Bang. Big Bang. ¿Por qué de los antiguos hasta el día de hoy se siguen viendo las mismas constelaciones? Bueno, eso hablaremos después. Daniel Pacheco, bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Dice, yo pienso lo mismo, no hubo debate, creo que fue un ataque tras ataque. ¿Sí?
solo una cosa, para que no digan, para el universo, el ser humano lleva como 3 segundos llevamos como 3 o 4 segundos en la historia del universo. En serio, las galaxias no se mueven en 1000, 2000 ni 3000 años. O sea, incluso sí, lo que sí sabemos es que la Tierra no está en la misma posición de ver las constelaciones o las estrellas de hace 1000 o 2000 años, pero las estrellas no es que se mueva, no es que no es que sea tierra tirada al aire y se movió y ya no se miran, no funciona así, ¿va? Es que, mira, la Tierra Sí, tiene sí. un movimiento de rotación que gira por sí misma, tiene un movimiento de traslación que gira alrededor del Sol, pero el Sol tiene un movimiento alrededor de la galaxia que dura más o menos 250 millones de años. El humano tiene aproximadamente 100.000 años de existir, 100.000, 200.000 años de existir el ser humano moderno. Entonces, si veamos cuánto tiempo tiene estudiar la humanidad lo que es el cielo y las estrellas, unos 5.000 años. En 5.000 años, divídanlo entre 250 millones de años, es insignificante lo que se ha movido el Sol alrededor de la galaxia para que empiecen a notarse lo aparente del movimiento de las estrellas, que no es las estrellas, en realidad es la Tierra y el Sol que se estaría moviendo bajo nuestra perspectiva. Puede seguir, Van. Y volvemos al Sí, debate. no decía confían en la UNESCO. Estamos hablando de otra cosa el día de hoy. Si no lo, ¿cómo se llama? No lo dicen, podemos incluirlo en otros capítulos. Inchequeable. No sé a qué se refiere. Yo tampoco. Pero volviendo al al tema. Volviendo ya al debate, es interesante cómo es que este tipo Mr. Tartaria maneja también el debate. Como dice Henry, o sea, él lo que hace es no dejar hablar, repetir siempre lo mismo, pero se mueve muy bien hasta el punto de que llega el punto donde está él solo contra los otros 4. Porque hasta su mismo compañero le dice, hey, no te pases de verdura, yo soy conspiranoico, pero vos estás exagerando, le termina cuando diciendo, habla de linaje. Sí. Y lo peor es que Mr. Tartaria parece mentiroso compulsivo, porque empieza una mentira tras otra, y termina llevándose, no le importa quién ni qué tenga enfrente, y es lo que se me hace muy gracioso de él, que es capaz de argumentar sin argumentos. O sea, Santaolalla le dice, es que las estrellas, no, pero si las estrellas no existen. Sí, esa es una de las joyas más hermosas que nos dejó ese hombre. Yo me quedé así de, pero las estrellas existen, pues, o sea, levantar los ojos y mirar al cielo, aunque les querrás llamar de otra manera, aunque les querrás decir puntos en el cielo, o dioses en el cielo, o ángeles en el cielo, ¿vale? Con marcador. Cabal. Aquí hace falta otra. Llamarle Deme el otro colorcito. Que a la Vía Láctea le llamaron eso porque fue la leche de una diosa tirada al espacio. Llamémosle a las estrellas como querramos. Pero el tipo miente y miente y miente. Parece yo. Es que sí, la verdad que este hombre deja unas joyas que son imperdibles. La primera que toca él habla de reducir la población mundial. Las élites quieren reducir la población mundial. Solo lo tocan medio por vista, pero después siguen la temática. Ajá. Aunque yo pero esa es una se eliminaría. Pero esa es una conspiración muy de ultraderechas,
religiosas. Exactamente. Más que todo los que están en contra de la Agenda 2030 dice que viene integrado lo que es la reducción de la población. La Agenda 2030 no habla de eso. Simple y sencillamente toca temáticas como la reproducción sexual y temáticas de la alimentación, y existe, porque hablan de que como ya se instaló en países desarrollados, y la población en los países desarrollados está decreciendo, pero es que la población en países desarrollados decrece no porque haya una conspiración detrás, sino por el hecho de que lo que es la cantidad de hijos generalmente es inversamente proporcional a los ingresos de las familias. A mayor ingresos, menor hijos tienen. Cuando las familias tienden a tener mejor educación, mejor empleo, se dedican a su empleo, ya se gradúan tarde de la universidad, ejercen una profesión, las mujeres ya no desean tener hijos tan luego, no tienen o muy pocos. Entonces, para que exista una tasa de reemplazo de población, tienen que las mujeres tener en promedio 2.1 hijos. Y en los países industrializados la población está a 1.7, 2 o 1.8, o países como Japón mucho más bajo. Entonces, pero no es porque exista una conspiración reduciendo la población, sino por el simple hecho que la gente busca otras cuestiones aparte de lo que juntarse y tener familia. Busca empleo, diversión, ocio y otras cosas. Y una mejor calidad de vida. Porque exactamente. Al final, yo quiero darle a mi hija una mejor calidad de vida de la que mis padres me dieron a mí. Eso al final crea problemas, porque España se metió a una gran bronca por eso. Pero ¿cuántos países en el mundo podemos decir que han reducido su población mundial? 10 tal vez. Creo que exagero. La mayor parte de los países los países en desarrollo, todos están creciendo su población. China tiene un gran problema, pero por la política del hijo único que tuvo en el tiempo de Mao. Y ahora lo que es la India o Bangladesh o Nigeria van en pleno crecimiento. Los países de Latinoamérica también. Solo los países europeos son los que... los países europeos son los que están reduciendo su población. Estados Unidos, por la migración, está aumentando su población. Pero, por ejemplo, Rusia no está disminuyendo su población. Bien, Rusia sí. Rusia sí está disminuyendo su población. A pesar de que se está disminuyendo su población. Es unas críticas que le hacen a Putin por lo mismo de la guerra, de que parte de la flora innata de la población está muriendo ahí, aunque está extrayendo bastante de lo que es los países que están más alejados, los estados como Buratia o todos los lugares alejados donde hay etnias que son minoritarias, de ahí le está extrayendo la mayor parte, pero igual sí se está reduciendo. Pero igual la reducción de la población es algo muy, muy individualista, o sea, que nos convenzan a todos para no tener hijos es muy, muy complicado. Igual tampoco es que vayamos a llegar nunca a cero. Sí, como ahí tocaste un punto medular, las personas no pueden convencerse, salvo que fuera por carpetazo de ley, así como lo hicieron en China. Sí. Y de ahí las personas deciden cuántos hijos tener, y uno solo puede hacer el ensayo uno, ver cuántos hijos tuvieron mis papás, ver cuánto tuvieron mis abuelos, y puedo ver también cuánto tuvieron mis bisabuelos, y va a notar uno que va a ir poco a poco escalonado, descendiendo. ¿Sabes qué? Porque van cambiando las prioridades. ¿Sabes qué es lo gracioso de esa teoría? Que muchos de los que yo conozco con esa teoría no tienen 16 hijos, tienen 2. Sí. O sea, estás hablando de que ellos son parte de la conspiración y cayeron en la conspiración porque tienen 2 hijos. Sí. O sea, porque si fueran una familia tradicional de antes, serían 6, 8, mínimo, 10, no sé. Mínimo, sí, 6. Mínimo, dejémoslo en mínimo 3, porque ya vimos que se necesitan tener 2 hijos para estar en 2.1, para tasa de reemplazo. Ponele, si sos 2, estás dentro de la media de la conspiración, sos parte de la conspiración. No hay vuelta de hoja. Yo sí soy conspiranoico porque desde que yo tengo uso de razón me recuerdo que yo solo quería un hijo.
y espero solo quedarme Sí. como un hijo. Yo sí Ya, soy parte de la yo también. conspiración. Sí, yo sí. Pero Bueno, ya tengo 4 hijos de reducción poblacional. Nada, sí, porque te duplicaste. O sea, sí. vos y tu esposa son 4. Actualmente son 6. A cambio que en mi caso yo sí mato a mi esposa o a mí. Solo queda mi nena, pero sí. Igual yo solo uno tengo también. Totalmente Ya válido. también caí dentro de la conspiración. Somos parte de la conspiración. Sigamos, Henry, ¿qué otra conspiración nos dejó Tocamos el otro. El linaje de Torah. Carles Torah, que es el que más habla que tiene un linaje. Torah es un apellido catalán, pero Torah con H es de origen judío. Israelí, judío. Judío es la palabra. Y empieza a hablar de las 12 tribus y que él tiene un linaje y a él lo han buscado por su linaje. Y nadie se lo traga, ni su compañero David Perienza es. El Mickey Mouse es otro. No, nadie le cree eso, nadie le cree. Todos, o sea. Ni el Mickey Mouse porque es el que más. Sí, mi hermano. Correcto, mi hermano. Sí, la cosa que ninguno de ellos se lo cree es. Mira, eso es común en estas personas. Ellos tienen algo especial, lo buscaron por algo especial y ellos son especiales y por eso se les debe escuchar. Porque o tienen un linaje, o tienen un don, o tienen algo. Siempre ese tópico existe en ese tipo de personas. Ellos tienen algo totalmente. Exactamente, tienen algo, es muy especial y por eso a ellos los buscan siempre y por eso ellos son la luz, son el estandarte, ellos nos traen la verdad y ellos nos van a iluminar, nos van a dar los secretos del universo, cualquier cosa siempre lo tienen. Entonces tienen que buscar cómo justificar que ellos son diferentes a los demás seres humanos. Pero ahí volvemos a caer de que nosotros de manera general caemos en esa falacia. Porque absolutamente todos los religiosos se creen hijos de Dios, escogidos, llamados para hacer cosas extraordinarias. Que conste, no estoy diciendo que no estoy diciendo que sí, que no. Lo que estoy diciendo es que caemos en la misma falacia y que nos embrujan exactamente con el mismo cuento. Sí, porque preguntarle a la mayoría de personas, no, yo soy escogido. Yo estoy llamado para hacer cosas grandes. Y la verdad. Exacto. No. Sí, y entonces ellos se anclan en esa. Ay, qué pobre Dios. Que el siguiente, los reptilianos. Esta lo saca David, que es el otro compañero de Torah. Ese sí tiene un poco de chicha. Él toca un tema. Parte tiene el medias verdades, medias mentiras. Habla que los reptilianos, como hablan las conspiraciones, no existen. Los reptilianos que tienen cara de gente, los reptilianos que se les mira las costuras, que por ejemplo que Biden es un reptiliano, que por ejemplo la afinada reina de Inglaterra, Isabel, era una reptiliana, además, que un montón, que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, es un reptiliano porque es poco expresivo. Esos reptilianos, él coinciden, lo que las personas racionales coinciden de que no existen. Ahora, él habla de que dice que los reptilianos, los reptiles que la gente ve, son seres de otra dimensión. Son seres que bajan de otra dimensión y entran dentro del cuerpo de las personas. Esos son los reptilianos que él se refiere, dice que esos son los que existen. Los reptiles que son de carne y hueso, que cargan traje de seres humanos, esos no existen, dice. Existen que bajan como que fuera algo extracorpóreo, que vienen de otra dimensión. O sea, son, por lo que te entendí, según esta teoría, son seres metafísicos que poseen metafísicamente cuerpos humanos. Eso, y la gente a veces ve eso, que vienen de otras, son seres de otras dimensiones, no son en este plano que están, que vienen de otra dimensión. Ajá. Pero ahí sí. En el cuerpo. Qué conveniente, ¿va? Ajá. Es invisible, es invisible. Pero ahí sí concuerda con Mr. Tartaria del pijazo de planos extradimensionales. Exacto, porque Mr. Tartaria dice que vivimos en más de 3 dimensiones. Hay 7 dimensiones acá en la Tierra. Así dice Mr. Tartaria. Que hay 7 dimensiones y eso lo demostraron en el cubo a él.
Ahora volviendo al tema, ajá, el cubo. No me expliques el cubo. Seguí, porque el cubo, dejémoslo para más adelante. El cubo es una belleza, eso. Sí, es una belleza. Ahora, la cuestión de los reptiles que vienen de otras dimensiones, eso se puede refutar también. Porque la gente tiende a verla. Nosotros vivimos en un plano de 3 dimensiones. La cuarta dimensión es el espacio-tiempo, ¿va? Pero vivimos en 3 dimensiones, adelante, atrás, derecha, izquierda y arriba, abajo. Las 3 dimensiones que vivimos. Eso es nuestro plano, ahí estamos, en eso nos podemos mover. Ahora, existe un libro que se llama Planilandia. Imaginemos a seres que viven en un universo plano, una hoja. Esos seres solo pueden caminar para adelante, para atrás y para un lado. Para ellos no existe de arriba y abajo. Ahora suponete que llegara un ser de tercera dimensión y extrajera un planilandés, lo sacara. El planilandés, él no conoce la tercera dimensión. Arriba y abajo no lo conoce. Para él, eso es como que a nosotros nos muevan a otro plano, que para nosotros es imposible pensar una cuarta dimensión. Es imposible. Pero un planilandés no podría ver el ser que lo levanta. Él podría ver lo que baja a su plano, parte del dedo de nosotros podría ver, nomás el planilandés, más no podría ver, porque eso es lo único que le permitiría ver. Igual nosotros, digamos, suponiendo que viene un ser de cuarta dimensión, de otra dimensión, y entrar a nuestra dimensión, nosotros veríamos solo la parte del ser que se aproxima a nuestra tercera dimensión, pero el resto del ser no podríamos ver nosotros. Solo esa parte que se aproxima, un trozo de él podríamos ver, porque no podemos ver más allá de 3 dimensiones nosotros. Entonces, ahí se le cae el argumento a él de que los reptiles vienen de otras dimensiones. Sería imposible ver a un ser, la forma, para otros, en matemáticas pueden visualizarse topológicamente las cuarta, quinta, sexta dimensión, pero nosotros es imposible en nuestro cerebro que evolucionó solo para funcionar en 3 dimensiones, no en 4 dimensiones. Y para un planilandés que viviera en una hoja, la evolución lo habría seleccionado solo para ver en 2 dimensiones. Él no puede imaginarse la tercera dimensión, es imposible que se la pueda imaginar igual que nosotros. Veámoslo así, dibujen una línea en un plano y que algo solo se mueva para adelante y para atrás. Sí, exacto. Tiene toda la hoja para moverse, pero él solo se va a mover para adelante y para atrás. Entonces, si ese objeto quisiera moverse a otra hoja que está separada, él no tiene energía para moverse, no tiene energía. Él tendría, y si uno lo extrajera de esa hoja para ponerla a otra, para él sería como viajar en una dimensión para nosotros, pero lo tendría que ser un ser que tiene mucha más energía que la que nosotros podemos disponer. Pero volvamos al tema de él. Toca tema tierra plana. La tierra es plana. Sí, no sé ni por dónde. Es que ese es un buen punto para los que no somos conspiranoicos y para los que creemos en la tierra redonda. Es que no tenemos ni por dónde demonios sacarnos la tierra plana, no hay forma. Además, la cargan 2 tortugas. Son 4. En otras partes, 2 elefantes, 4 elefantes. No, hombre, en la hindú están las tortugas, me acuerdo, no sé si es Richard Dawkins que cuenta esa anécdota. Están hablando sobre el universo y cuando sale la charla llega una señora y le dice que todo lo que dijo en la charla es mentira, que la Tierra está montada sobre un elefante y el elefante está encima de una tortuga. Entonces le pregunta, creo que Richard Dawkins, le pregunta, ¿y sobre qué está montada la tortuga? Sobre otros elefantes que están sobre una tortuga y ella sobre otro elefante y otra tortuga, y sí, ad infinitum. O sea, fácilmente sortean ellos con pajas mentales sus creencias. ¿De qué se alimenta la tortuga? Sí. De energía. Sí. Realmente, con la cuestión de la tierra plana es un tema, por más evidencias que ellos se les den, siempre van a encontrar algo como tumbarlo, lo que hablamos.
satélites son falsos. No, todos son fake. Los cohetes que van al espacio y llevan cámaras son hojas de pescado. La curvatura no la podemos ver nosotros. Se les explica que la curvatura, como somos tan pequeños, lo aparente es que es plana. Se les dice que solo con una Tierra esférica se explica la gravedad. La gravedad no existe o no sabemos qué es la gravedad. Siempre van a encontrar algo. Se les dice los eclipses demuestran que la Tierra es redonda. No. Los eclipses buscan un sistema ellos que arman ellos donde existen los eclipses, aunque ese sistema no puede explicar las estaciones, pero tienen un sistema para explicar las estaciones. Y después buscan un sistema para explicar. ¿Tener esto muteado, Kevin? No, yo lo oí. No, sí lo oímos. Yo no lo oí. Te decía de que depende a quién le preguntes. Yo no lo escucho. Tiene micrófono nuevo y no lo pone. ¿Vale? No, tiene el micrófono hasta la fregada. Vane, ¿qué nos ibas a decir? De que dice Daniel Pacheco que qué confuso todo eso de tema de las dimensiones, y dice, creo que se aprovecha que a muchos nos parece incomprensible. Luisa y Cosme estaban hablando de, yo tengo 4 hijos, de reducción de población. ¿Qué? Nada. Que él no reduce la población. Ya, él no reduce la población. Luisa, qué gracioso eso de la reducción de población. Mi abuela sí no se apuntó. La mamá de mi mamá sí. Tuvo una hija únicamente. Pero mi abuela de papá, 17 pinches hijos más unos que perdió. Dice que todos son del abuelo, ¿verdad? Vane, si yo sumo todos los hijos de mis abuelos, necesito a toda mi familia para poder hacer a los hijos de todos mis abuelos. Son como 60 hijos por la gran madre, con mis 4 abuelos. Dice que si la tierra la sostuvieran los gatos, ya la hubieran tirado todo para el borde. Sí, ese es un meme muy común que uno mira en internet, que los gatos todo lo tiran de la mesa, y si la tierra fuera plana ya hubieran ido botando todo. Ajá. Creo que el tema de la tierra plana es bastante amplio, entonces creo que se podría, en una ocasión de otra baqueta de divulgación, podríamos tocarlo más ampliamente. Otra cuestión que tocan ellas, la joya, posiblemente sea una de las mayores joyas que sacó. Las estrellas no existen. Las estrellas no existen. Las estrellas no existen. Fíjense que esa cuestión la sacan porque en ese momento Javier Santolaya la está increpando de que le dé, Tartaria lo está increpando de que le dé evidencias de que la Tierra es plana. Hay miles de evidencias, que es redonda, perdón, hay miles de evidencias, le dice Javier Santolaya. Dime una, solo una, le dice. La gravedad, le dice, la gravedad no existe, dice él. Las estrellas no existen. Ahora, ¿por qué sale negando completamente que existen las estrellas? Porque hay existe una forma de verificar, porque supuestamente todo es falso para ellos, existe una forma de verificar que la Tierra es redonda. ¿Cómo? En el polo norte las estrellas giran alrededor o sea, el aparente giro, porque la Tierra la que está girando, uno ve que las estrellas giran lo que es a favor de la manecilla del reloj, y en el polo sur giran en contra de la manecilla del reloj. Entonces, esa es una forma de poder probar que la Tierra es redonda. Ahora, ¿qué hacen ellos? De tajo, matan de una vez que no existen las estrellas para quitarse esa evidencia de encima. Y si es posible, ellos van a seguir matando las evidencias, así como han quitado las evidencias de que las imágenes de satélite, las de cámaras que llevan los cohetes cuando son enviados, lo que es la luna, si es posible, ellos la luna se la quitan de encima, dicen que es solo una ilusión. He escuchado algunos conspiranoicos que dicen que la luna es una ilusión nomás óptica que está ahí, porque como es redonda y crea eclipses, que el sol está muy cerca y es frío, y sí, van a buscar siempre una argucia para tratar de mocharse la evidencia, y no hay evidencia que soporte entre las charlatanerías de ellos. ¿Sabes qué es lo gracioso? Dale, Vani. No, dale tú. ¿Qué es lo gracioso? Lo gracioso es que
nadie tiene ningún argumento en contra de que la luna es redonda, de que el sol es redondo, de que Júpiter es redondo, de que Venus es redondo, de que Marte es redondo, pero la Tierra es plana. Sí, eso siempre les he preguntado yo a ellos. Los 8 planetas del sistema solar, porque son 8, el Plutón es planeta enano, el Sol son redondos, todo lo que son las lunas son redondas, por simple principio de parsinomia, simplemente igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Los planetas y las lunas son redondas del sistema solar, ergo, la Tierra es redonda, en ciencia todo tiende a apoyarse, porque normalmente, en las teorías de ellos, una explicación funciona, pero contradice otra, pero en ciencia no. Por ejemplo, la física apoya a la geología apoya a la química a la geología y a la física, todos se complementan, la ciencia es un todo, por eso ya no existen aquella separación que existía. Ahora incluso se trabajan con grandes conglomerados de científicos que trabajan en conjunto y se apoyan entre ellos, porque es tan diverso, tan grande que las ramas se han ampliado tanto en la ciencia que tienen que haber especialistas y se unen en trabajos conjuntos, ¿va? Y por ejemplo, los cuerpos tienden a ser redondos. ¿Por qué? Porque cuando usan cierta masa, la misma gravedad hace que se vuelvan redondos. Por ejemplo, los cometas son amorfos, porque son pequeños. No es por la expansión del universo. Ah, sí, por la expansión del universo. Hay algo bien gracioso, porque el argumento ontológico, ajá, lo único que el argumento ontológico puede validar es la ciencia. Y lo decía Santolaya. Si usted hace ciencia aquí en la Tierra, es la misma ciencia que usted va a hacer en Marte, que usted va a hacer en Júpiter, que usted va a hacer en UK 769, porque los científicos son malísimos poniendo nombres. En todos los mundos posibles, la ciencia siempre va a ser igual. 2 más 2 siempre va a ser 4. No importa el mundo posible. Sí, es que se basa en principios, en interacciones. Ajá. Dice Marta Cuarón, dice, si las estrellas son de mentira, eso explicaría que mi exmarido nunca me bajó ninguna. Y no la llevó a las estrellas tampoco. Qué mala. Sí, qué malo. Tacaño. Un viajecito a las estrellas. Dice Cosme, ¿en serio dijeron la tontería de que no existen las estrellas? Sí. Sí, afirmativamente. Carlita les da la razón, porque dice, no culpo a los terraplanistas por pensar que la Tierra es plana. Yo también lo pensaba antes de entrar a primaria. Sí, si se dan cuenta, por ejemplo, Mr. Tartare dice que él no confía nada que no sean sus sentidos, y solo lo que él puede ver y lo que puede tocar y sentir, eso es lo que es real para él, de ahí nada. Ahora, eso es ser muy deshonesto intelectualmente, como lo explica Javier Santolaya y también lo explican los filósofos. Esa etapa inmadura de la humanidad ya la pasamos, donde solo lo que veo y lo que toco es lo único que existe. Los átomos no los podemos ver, no los podemos tocar, no los podemos oler directamente per se cada átomo, pero los átomos sabemos que existen. ¿Por qué? Porque existe un marco teórico que simple y sencillamente sin los átomos se derrumba la física, la química, la biología, incluso parte del universo se derrumba. ¿Por qué? Porque se necesitan átomos para fusión nuclear, que es lo que hacen las estrellas, para fisión nuclear, lo que hacen las centrales nucleares y las bombas, para la biología, cómo funcionan los seres vivos y lo que es la química inorgánica, para lo que es la química, cómo se dan los procesos químicos. O sea, simple y sencillamente, aunque no los podemos ver directamente nosotros, existen dispositivos que nos dan pruebas indirectas de que existen, ya desde el años maravillosos que sacó Albert Einstein,
de donde sacan varios, y el movimiento browniano que saca donde se da el carpetazo para que se empieza a visualizar que los átomos no son solo un cuento que traían los griegos, sino los átomos sí existen, y después con el efecto fotoeléctrico se da otro carpetazo y se empieza a visualizar eso, y después llega la mecánica cuántica, nos empieza a explicar que existen y cómo funcionan y todo, darnos explicaciones de ellos. Pero este tipo de personas son bien deshonestas, porque ellos, solo si yo lo veo, existe. Si no lo veo, no existe. Me lo tienes que probar. No valen imágenes, no valen fotografías, no valen documentos, no valen explicaciones, marcos teóricos, hipótesis, teorías, no. Ellos lo tenés que demostrar, si no, no funciona para ellos. Y eso es muy inmaduro. Eso, nuestros sentidos a veces nos mienten, tienden a mentir. Nosotros tenemos alucinaciones, tenemos sesgos, a veces tenemos desvariancias, somos prisioneros de las improntas cuando somos pequeños. Todo eso nos afecta a nosotros. Pero hay documentos que no nos tienden a mentir. Por ejemplo, un sesgo común. Para lo que es para una persona que está frío, para otro está caliente. ¿Por qué se inventaron los termómetros? Porque los termómetros son algo independiente que nos dan una temperatura estándar, no lo que nuestra percepción, sino lo que realmente es. Lo que es el movimiento de los átomos que genera calor, que es el calor que más o menos toman los termómetros. Bueno, Henry, entremos al tema importante, que son el cubo, la Antártida, que son los temas más candentes del debate. Sí. Sí, la verdad que aunque sacó bastantes joyas, porque puedo hacer una recapitulación también. Solo hacer una recapitulación. Dice que la historia solo tiene 350 años. No hay historia más por ahí. Dice que todo lo que humano puede probar tiene que ser con testimonios. Los satélites todos tienen ojo de pez. Las cosas que caen no sabemos por qué caen, porque la gravedad para ellos no existe. Newton nunca dijo que dos cuerpos se atraen, porque Newton lo forzaron para decir eso. No podía dar explicaciones entonces él nunca dijo que los cuerpos se atraen. La ley de la gravitación no existe, según él. Lo que es la ciencia dice que se basa en simple lógica. La ciencia solo funciona con lógica. El razonamiento no existe en la ciencia, no existe lógica, pero existe evidencia, el método científico, que ya lo tocamos en un tema. La ciencia no puede explicar el amor. Esa fue otra joya que sacó él. Tal vez otra joya que sacó es que la ecuación E igual a mc al cuadrado no está bien, lleva una h antes. Y de ahí toca ese tema que Roma no es como nos lo contaron. Roma empezó en Rusia, especialmente en Ucrania, y que de ahí se expandió hacia la bota itálica, a la península itálica. Esas son de las joyas que él dijo. Bueno, ahora, que a mí también me contaron una que también está increíble, que a unos pisaditos los dejaron tirados en el río y llegaron a Roma e hicieron todo un imperio y los alimentó una loba. Sí. Pero no te contaron lo mejor. No te contaron. No te contaron que venían de Troya también, porque eran descendientes de Troya. Sí. Hijos de Marte. No, es que bajó una Rómulo y Remo. Y lo dejaron ahí. Sí, como... O sea, es que cada quien, como cada quien cuenta la historia como mejor le gusta, entonces yo prefiero creer que son hijos de Marte. Sí. Criados por una loba. Sí, ese es lo que es el mito de la creación de Roma, ¿va? Pero si vamos a los hechos ya podemos ver cómo los pueblos etruscos fueron bajando del norte de Italia y fueron creciendo y todo. Y hay evidencia, o sea, normalmente la gente tiende a pensar de que la evidencia solo se extrae de Roma, pero hay de otros pueblos que tenían comercio con ellos, dejaron escritos cómo se enfrentaron, por ejemplo, lo que es Cartago, como la parte de Macedonia, las guerras pírricas, cómo fue absorbiendo a los galos, a los hispanos, a los bárbaros, a los germanos,
la Dacia, Rumania, cómo fue surgiendo, pero estas personas prefieren negar completamente la historia y hacen un revisionismo completo, sin evidencia, porque dicen que tienen evidencia, pero nunca la muestran. ¿Cómo es que nunca pudieron contra los vikingos? Sí. Entonces, si querés toquemos el tema de la Antártida. Aquí yo voy a mencionar tal vez al personaje más desvalorizado según los comentarios que yo oí. Alguien dijo, ¿para qué invitaron a la gata si la gata no dijo nada? La gata dijo 5 cosas y dejó a Mr. Tartaria en la lona sin poder decir absolutamente nada, porque ella sí le debatió a Mr. Tartaria. Que no exista un debate no significa que no haya un debatiente. A diferencia de Santa Olaya, la gata sí agarró 5 minutos, pero sí agarró a Mr. Tartaria y lo puso sobre las cuerdas y le dijo, mira, vos dijiste esto y esto en este y este lugar de Colombia. Yo, sí, y lo hablé con X y X y dijiste esto y esto del cubo, que cuando tocaste el cubo, que entraste al cubo, que entraste a otra dimensión en el cubo, que ya Henry nos explicó que es imposible para un ser humano cambiar de dimensión. Y qué bonito cómo la gata de Schrödinger agarró a pijazos al pobre Mr. Tartaria. Henry. Sí, no sé si habían visto anteriormente, ya había hecho un video sobre él, es que ya lo había investigado bastante, ya de tiempo le venía siguiendo la pista, que era un charlatán. Ya había comunicado que daba charlas donde cobraba. Dice que él antes no cobraba, pero le borraron el canal, y dice que ahora cobra porque como es tanta gente que llega que entonces empieza a cobrar porque se le subieron los costos y todo. Tiene una página donde vende una máquina que es para quitar las caquitas, le dicen los españoles, que es para quitar ajá. ¿Dijiste? ¿Ah? ¿Dijiste se le subieron las qué? Los costos. Los costos. Bueno. Sí, los costos. Se le subieron los costos y todo. Es un divulgador científico, el Mr. Tartaria. Él vende una máquina que se la mandan de Moscú para quitar las caquitas, le dicen los españoles, que es como toda esa la carga de la tecnología que uno tiene, y eso le quita a la gente, y bastante caro, que 1,000 euros vale cada máquina que vende, que solo hace luces y da. Ella lo investigó muy bien, y por eso, como dice Carlos, también, hombre. Como dice Carlos, un ratito habló, pero lo hizo pedazos. ¿Por qué? Porque ella misma le dice de que él inició diciendo una cosa cuando supuestamente salió del cubo y fue a la Antártida, y a lo largo del tiempo ha ido cambiando su versión. Dice él de que como él no podía hablar, que las élites que lo amenazaban, que no sé qué, entonces no podía divulgar, y que poco a poco lo han ido dejando de divulgar, pero él lo subía a canales, pero se lo borraban, que lo amenazaban, que no sé qué, y por eso es que él poco a poco ha ido cambiando su versión. Eso es lo gracioso, que para poder mantener a tu público pendiente, que ese es uno de los problemas de la ciencia, hombre, tenés que evolucionar muy rápido. Entonces, cambiar de variables de una mentira es fácil, cambiar de variables de una verdad no lo es tanto. Entonces, sí es complicadísimo para la ciencia poder mantenernos a todos con el gusto por la ciencia constante, porque los descubrimientos científicos son cada vez más pausados, a diferencia de la tecnología, que es cada vez más grande. No es lo mismo lo que descubre la ciencia que lo que la ciencia aplica en tecnología. Son dos cosas bien diferentes. Entonces sí es bien interesante cómo es que ellos sí logran interesarnos, porque hay otra cosa que tiene el ser humano. Nos encanta solucionar las cosas fácil, y las teorías de conspiración lo hacen. Sí, una teoría de conspiración de tajo da una explicación sencilla para un fenómeno, y como nuestro cerebro busca la economía, el principio de economía que tiene el cerebro, busca la explicación más sencilla, busca la irracionalidad si es posible,
somos seres irracionales que a veces somos racionales. Y eso es lo que tienden a hacer estas teorías conspirativas, que les dan una explicación y la gente se queda contenta. Ahora, por ejemplo, la ciencia no es fácil, es difícil. Y la pandemia nos lo vino a demostrar, porque la pandemia nos dio un vistazo de cómo es la ciencia. Porque, por ejemplo, un tema sencillo, las mascarillas. Un día salió un paper donde decía, las mascarillas previenen las infecciones del COVID. Al otro día salió un paper, la mascarilla no funciona. Después salió otro paper que sí. Entonces la gente decía que se pongan de acuerdo los científicos, pero si uno va y se va a la literatura científica, la ciencia sí es. Sale un paper, lo leen, tratan de replicarlo, de ahí sale otro paper donde encuentra un error metodológico en lo que subieron, porque tal vez lo que es la muestra era muy pequeña, hubo un error metodológico o algo así, y ese paper refuta al otro paper. Después sale otro contra paper que refuta eso, y así se la pasan mucho tiempo, y la ciencia sí funciona, pero como la gente a veces estaba desesperada, que quería una explicación, que quería soluciones y todo, entonces la gente se dice, sí, es que los científicos nunca se ponen de acuerdo, es que la ciencia sí funciona, ensayo y error, y constantemente se va avanzando porque así funciona. La mayor parte de los descubrimientos que se han hecho son por serendipia, por chiripa, como le llamamos nosotros los chapines. Buena parte de los descubrimientos así han sido. Veamos un ejemplo, por ejemplo, el nylon. El nylon no buscaban el nylon. La penicilina no buscaba la penicilina. Él simplemente dejó sucio sus bandejas de Petri ahí, le cayó el penicillium y el penicillium mató las bacterias y lo descubrió por serendipia. Tampoco nadie sabía que la aspirina se hacía aspirina. Bueno, creo que vamos cerrando porque se nos llegó lastimosamente la hora. Henry, gracias, estuvo divertidísimo esto, se nos fue la hora en 5 minutos. Sí. Nada que decir, sigamos escuchando a los conspiranoicos para poder venir a hablar a la banqueta de divulgación de ciencia. Me encantó. Kevin, estás muteado. ¿Estás muteado, Kevin? Perdón, ¿ahora sí me escuchan? Totalmente. Ok, les decía que siempre restregando la paciencia que tienen ustedes para escuchar a esa gente. No, definitivamente yo también estoy de acuerdo, perdonen ahí que me tuve que bajar un tiempecito. Se fue así la hora, rapidísimo, porque cuando se habla de ciencia yo creo que el tiempo ni nos alcanza. Henry, gracias, Carlos también. Mi mensaje, digamos, antes de darle a cada uno de ustedes la oportunidad para que puedan dar un último mensaje, es decirle a los que nos están mirando que lean y que investiguen, pero que también sean cuidadosos con las fuentes, porque es muy, muy fácil caer en un sesgo de confirmación, creo que se llama, Henry, sí. Tú me corregirás, de que nos cuenten, porque nos están diciendo lo que queremos oír, no nos abramos a otras explicaciones. Chicos. Nada, después de oír por años a pastores protestantes y a curas hablando, esto es fácil. La verdad es que es bien fácil. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente banqueta de divulgación. Vamos a ver de qué es el siguiente tema. No se lo pierdan. Entónenos hoy, mañana, porque esto está candente siempre la banqueta. Henry. Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado y listo. Les agradezco. Yo solo me despido para recomendarles esta joya de libro. Es un excelente libro. Habla mucho toca un tema que es crítica y escepticismo. Algo que en estos días nos hace falta bastante. Pues sí, gracias por oírnos y espero que nos veamos la próxima semana en otra banqueta de divulgación. Gracias, Henry. ¿Vane? Pues yo solo diría que cuando uno no es experto en el tema, hay que escuchar, porque si no termina uno diciendo, es que es la Santa Cena. Y se mira uno de la República Bananera. Pero quiero contarles que mañana vamos a tener ahí alguna critiquita
los primeros 100 días de trabajo de la municipalidad, de la gobernación de Guatemala. Vamos a destrozar gente. O vamos a poner los temas más candentes de la MUNI, qué necia, de la gobernación. Y vamos a hablar de política, de las cosas que están pasando el día de hoy y que está muy bueno el tema. Vamos a hablar de política mañana. Y la otra semana, todavía no, ¿verdad? Todavía no. Ahí les vamos a comentar. Créannos que sí vale la pena este secreto. La otra semana va a estar, híjole, si creían ustedes que con Karina Paz estaba candente, vénganse el martes. Sí, no se pierdan la Las banqueta. esperamos el martes y el miércoles va a estar mejor. Excelente. Así que chicos, muchísimas Buenas gracias noches a todos y nos vemos en el siguiente episodio de La Banqueta Virtual. A las 8.